Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas, quien invierte en educación con el único fin de crecer en bienes materiales, también está comprando no crecer en saberes y conocimientos. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita llenar un vector con datos descendentemente. Es decir, se van a leer números, datos, y estos se llevan al vector, siempre y cuando el dato nuevo sea menor al dato anterior o al último dato del vector. Se supone que el primer dato entonces del vector será el 1000. Se plantea la solución en un programa de 36 líneas. En la línea 1 se importa la clase Scanner del paquete util de Java. Esta clase servirá para obtener datos de entrada. Entre las líneas 3 a 36 vemos la clase principal llamada llenar vector datos descendentemente Java. Recuerde que el Java es un lenguaje orientado a objetos, por eso un programa en Java es un conjunto de una o más clases. Una clase es una entidad que contiene métodos y atributos. Las clases se reutilizan a través de objetos. Entonces, en esta clase, en la línea 5, se instancia un objeto llamado entrada de la clase Scanner. Este objeto servirá como canal para obtener los datos ingresados por teclado. Entre la línea 7 a 35 vemos el main. Este es el método de inicio del programa. En el main, entonces, en la línea 10 se declaran tres variables de tipo entero. Las variables n, que tomará el tamaño del vector, número, que recibirá los números ingresados por el usuario, y c, que será un contador de posición del vector vec. O sea, como el vector vec se llena ascendentemente, para saber en qué posición se lleva el vector se usa esta variable c, que se va incrementando de uno en uno. En la línea 12 se usa el método print. Este método sirve para mostrar información por pantalla. Se escribe system.out.print paréntesis entre comillas dobles el texto a mostrar. Se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables se usa el símbolo de suma. El texto va entre comillas. Aquí se indica al usuario que ingresa el valor de n. Línea 13, la variable n recibe lo que el usuario ingresa por teclado. NextInt es un método de la clase Scanner que sirve para obtener datos numéricos enteros. En la línea 15 ya se declara el vector vec de tamaño n de tipo entero. Recuerda que los vectores son estructuras de datos que permiten almacenar información de manera temporal mientras el programa ejecuta. En la línea 10 al vector vec en la posición 0, o sea en la primera posición, le asigna el valor de 1000. Y a partir de ahí se llenará descendentemente con datos menores. Entonces, para llenar este vector vamos a usar un ciclo while, línea 18 a 28. Los ciclos son estructuras repetitivas que permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Entonces, mientras la variable c, que es el contador de posición del vector vec, sea menor que n, o sea que el tamaño, ingresará al ciclo para llenar el vector. Si ingresa al ciclo en la línea 20, indicamos al usuario que ingrese un número. En la línea 21 obtenemos el número del teclado y para llevarlo al vector debemos validar que ese número entonces sea menor que el dato anterior, que el vector. Recuerde que el vector se llena entonces de manera descendente. Con esto entonces, si el número es menor que el dato anterior, entonces en caso de ser cierto línea 25, al vector vec en la posición c le asigna el número y la variable c la incrementa en 1. De ese modo entonces se llevará o se llenará este vector descendentemente. Y por último se imprime el vector. Esta fue la tutoría, el ejercicio: crear un programa que permita llenar un vector con datos descendentemente. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google+.